El miedo es una reacción ante estímulos externos o internos que consideramos potencialmente peligrosos y que ponen en riesgo nuestra vida. El miedo es una emoción básica y primitiva como lo es la alegría, la ira o la tristeza. Por lo tanto, se trata de una emoción adaptativa, un mecanismo de defensa, tanto psicológico como fisiológico, que le permite al ser humano y otras especies mantenerse vivos, alejarse del peligro o entrar a la defensa para asegurar su supervivencia ante una amenaza. Cuando tenemos miedo, las sensaciones son intensas, pues nuestro cuerpo entra en estado de alerta y se activa el sistema nervioso simpático de nuestro cerebro que se encarga de activar las respuestas fisiológicas de huida. Por ello, nuestro corazón se acelera, los músculos se tensan y nuestra respiración se hace más rápida. Y aunque estas sensaciones suelen ser desagradables, la verdad es que necesitamos el miedo en nuestra vida para que nos proteja de peligros. Sin embargo, el miedo se puede convertir en un verdadero problema para nosotros si actúa sobre la parte emocional de nuestro cerebro, pues esto nos llevará a ver como amenazas diversas situaciones de la vida cotidiana e impedir que realicemos nuestras actividades de manera normal, o convertirse en una barrera para realizar diversos proyectos en nuestra vida. Entonces, es importante saber diferenciar entre un miedo a un peligro real, que es un miedo funcional o normal, y que además nos protegerá, y aquel miedo irracional que es disfuncional o anormal, que puede perjudicarnos. Todos podemos poseer diferentes miedos: a volar, a hablar en público, a las arañas, las alturas, a enfermar, a la muerte, etc. Pero si analizamos con detalle estos temores, nos daremos cuenta que algunos son miedos instintivos, pero otros están cargados de elementos irracionales, peligros imaginarios e ideas anticipatorias de que algo terrible nos puede suceder. Pero si el peligro no es real, entonces, ¿por qué les tememos? Como lo comentamos anteriormente, cuando observamos algo que nos amenaza, la amígdala de nuestro cerebro comienza a mandar señales de alarma a diferentes centros cerebrales, preparando al cuerpo para entrar en acción. Por eso, las sensaciones físicas que experimentamos en esos momentos, algo similar que ocurre en la ansiedad. Pero además, podemos experimentar estas mismas sensaciones físicas debido a pensamientos automáticos, sin que exista una amenaza frente a nosotros. Esto debido a creencias aprendidas que nos enseñan a tener miedo. Por ejemplo, podemos aprender a tener miedo por imitación. Es decir, observamos que una persona le teme a ciertos objetos, animales o situación y tomamos ese miedo como nuestro, dando como consecuencia que en el futuro le temamos también. Podemos adquirir un miedo por asociación, y esto resulta muy común. Por ejemplo, si tuvimos una mala experiencia con un avión, un perro, un gusano o un resfriado, podemos generalizar en nuestra mente y considerar que todos los aviones, animales, insectos o enfermedades son peligrosas. O peor aún, realizar una asociación indirecta y concluir que aeropuertos, hospitales, medicamentos o zoológicos también lo son. Existe otro miedo aprendido que se da por evitación, es decir, si le tememos a ciertas actividades o situaciones y las evitamos siempre, podemos llegar a desarrollar un miedo, dando por hecho que representa un riesgo para nosotros. Pensemos entonces en la gran cantidad de información que almacenamos en nuestro cerebro y que puede originar miedos constantes
e interpretaciones irracionales en todo momento. Ahora, ¿cómo podemos aprender a vencer estos miedos? Tenemos que aplicar un procedimiento de desactivación para que nuestro cerebro deje de enviarnos alertas de peligro constantemente. Aquí 6 consejos. Número 1. Identifiquemos los pensamientos automáticos asociados al miedo. Hace un momento daba algunos ejemplos. Detectemos lo que hemos aprendido para tener miedo, a fin de empezar a controlarlo y evitar reacciones automáticas en esos momentos. Número 2. No temamos a las sensaciones físicas. Entendamos y aceptemos que tenemos miedo. Físicamente estaremos activados, por eso experimentamos cambios como taquicardia, hiperventilación o tensión muscular, pero se debe a la alerta que envió nuestro cerebro a nuestro cuerpo, no a un peligro real. Evitemos reaccionar inmediatamente. En lugar de ello, practiquemos la respiración profunda para tranquilizarnos. Número 3. Cambiemos nuestra voz interna. Seguramente, al momento de experimentar miedo, esa voz interna nos dice frases alarmantes y catastróficas de que todo saldrá mal, incrementando el temor y las ganas de huir. Pero debemos comprender que no existe amenaza alguna. Entonces, cambiemos estas frases por otras, más positivas y racionales. Algo que nos puede ayudar en ese momento es recordar una situación similar en la que salimos sin problema. Repetirnos a nosotros mismos que será igual que entonces, que ya hemos pasado por algo similar y que estaremos bien. Número 4. Usemos nuestra mente racional. El miedo, en estas circunstancias, se encuentra en nuestra mente emocional y solo nos hace reaccionar y concentrarnos en el miedo mismo. Pero debemos trasladarlo a la mente racional para usar nuestro razonamiento y analizar las posibilidades y amenazas reales. Nuestro razonamiento debe guiarnos en ese momento para que nuestros pensamientos sean más realistas y menos catastróficos. Número 5. Utilicemos visualizaciones. Ya hablamos de emplear de manera positiva nuestra voz interior. Ahora, armemos también escenarios positivos, es decir, podemos recrear mentalmente lo que vamos a hacer, observando de manera exitosa la forma en la que resolvimos la situación y eliminamos el miedo. Y número 6, no tengamos miedo al miedo. No le demos poder sobre nosotros a esta emoción. Debemos exponernos cada vez más a estos estímulos que generan el miedo irracional. Debemos construir una relación favorable y sana con él. Aprendamos a convivir con el miedo para que su aparición no derive siempre en sufrimiento para nosotros. Si sigues estas recomendaciones, te aseguro que llegarás a vencer el miedo irracional en tu vida. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal, pero recuerda compartir el material para que otras personas se puedan beneficiar con la información. Hasta la próxima.